Ah, bárbaro. Bueno, buenos días. Perdón esto que está pasando, pero bueno, ya empezamos. El tema de la videoconferencia de hoy se llama Cadena, Cuerpos, Género, Expresión de Géneros, Deseos. El objetivo es que los ciudadanos puedan reconocer la cadena de cuerpos, géneros, expresión de géneros, deseos. Analizar el concepto de diversidad corporal e intersexualidad. Reconocer la existencia de trayectorias de vida diversas, profundizar en el concepto de identidad, expresión de género y orientaciones sexuales. Analizar cómo los estereotipos de género se establecen desde la infancia para deconstruirlos. A mi izquierda se encuentra la licenciada en psicopedagogía, Lucía Manusovich. Hola, bienvenida. Gracias. Y también la licenciada en Trabajo Social, Ailín Méndez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, cualquier inconveniente, yo estoy en la computadora de al lado, estoy leyendo todas las preguntas o algún inconveniente que puedan tener. O también, si quieren, pueden levantar la mano, que nosotros también los vemos. Les mando un beso a todos y gracias, y las dejamos como las licenciadas. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. ¿No podía estar en la mesa? Sí, o mejor que esté acá conmigo sí, en la misma. para Mejor que acá, se ¿no? vean ahí. Bueno, entonces sí. Bien. Bueno, déjame ver cómo era esto para ver la. ¿Cómo había? Perdón. Está bien. Bueno, listo, vamos a hacer así. Bueno, primero, buenos días a todos y todas y todes quienes nos están mirando hoy en nuestra segunda clase de este curso para la promoción en diversidad sexual que estamos dando a través de la plataforma de Punto Digital que generosamente el Ministerio de Modernización nos está facilitando. Y bueno, esperamos que podamos avanzar en el curso de este recorrido que hemos propuesto. Estamos muy contentas con la participación de todos ustedes y todas ustedes en todos los trabajos que hemos formulado y que hemos sugerido en la plataforma. La verdad que es súper interesante todos aquellos comentarios y aportes que han hecho. Intentamos responder la mayoría de ellos. Después de abocadas, creo que hoy me pasar el presupuesto a la MUNI. Estuvimos abocadas un mes entero a responder los aportes, pero sinceramente nos han quedado algunos colgados, así que prometemos que esta semana vamos a estar cumplimentando todo lo que nos van mandando. Bien, como decía Mariana recién, en el día de hoy vamos a trabajar sobre la cadena, cuerpos, expresión de género, géneros y deseos, que vamos a ir trabajando en el transcurso del encuentro del día de hoy, arrancando con algún concepto o algunos conceptos que ya hemos trabajado en la clase anterior, que hemos tomado los conceptos básicos de diversidad sexual. Vamos a iniciar este recorrido con el camino por el que ya habíamos comenzado a transitar en el último encuentro de abril, donde habíamos dicho que partíamos de un paradigma heterosis normativo. Recordemos que heterosis normativo alude a un conjunto de normas explícitas e implícitas que tienen que ver con la obligatoriedad de la heterosexualidad y la obligatoriedad de los cuerpos, de las identidades cis. ¿Quiénes son las identidades cis? Son aquellas identidades que se identifican con el género que les ha sido designado al momento de nacimiento. O sea, aquellas personas que no se identifican como trans. Entonces, estamos bajo este paradigma, un paradigma cis, un paradigma heterosexual, donde todas las identidades que están por fuera de este paradigma, son perseguidas, son patologizadas, son criminalizadas, discriminadas en todos los ámbitos de la sociedad. En fin, vamos a dar origen, desde el origen del régimen heteronormativo, como decíamos allí, nuestro destino es comenzar a deconstruirlo para poder arribar a un paradigma igualitario, ¿sí? Donde todas las identidades, orientaciones y corporalidades tengan su lugar, ¿sí? Su lugar en la sociedad sin distinción por estas cuestiones y que tengan acceso a todas las oportunidades, ¿no?
Para ello necesitamos formarnos, porque todos y todas estamos dentro de este paradigma. Entonces es muy difícil romperlo, muy complicado para nosotros como incluso en nuestro rol social, ¿no? Como promotores, como familiares, como docentes, como en todos los espacios de la sociedad es muy difícil romper con el paradigma heteronormativo y esa es nuestra función hoy, comenzar a problematizar estas cuestiones. Ya habíamos hablado un poco que nosotras con Aileen y con Nancy, que se encuentra del otro lado en Bragado, nos está acompañando, ahora la vamos a saludar cuando le demos paso a su charla. Nancy es licenciada en psicología y nos está acompañando desde Bragado. Tanto Nancy como Aileen y yo pertenecemos al área de diversidad sexual del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud de la Nación, y cumplimos diversas funciones dentro del área. Una de las más fuertes es el tema de las capacitaciones, como esta que estamos haciendo aquí en Punto Digital, hacemos además otras en otros formatos, y también hacemos asistencia al colectivo dentro de lo que se puede con los recursos que vamos teniendo, ¿sí? A veces son más, a veces son menos, en fin. Bien, bueno, promovemos el acceso a la igualdad de oportunidades de las poblaciones LGBTIQ, que tienen que ver con lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer. Ahora vamos a adentrarnos un poco mejor en estas denominaciones para que quede bastante claro, que históricamente han sido relegadas. Protegemos y difundimos derechos, conformando espacios inclusivos e instancias de formación sobre diversidad sexual. Bien, y en principio vamos a tomar un concepto que ya lo hemos trabajado en el último encuentro, pero para poder dar de alguna manera apertura a la nueva temática de hoy, vamos a volver a pensar la diversidad sexual, ¿sí?, como una experiencia amplia, la sexualidad tomada como una experiencia amplia, atravesada por relaciones sociales, afectivas, políticas y culturales diversas. Fíjense que no estamos hablando del ámbito de lo privado, de lo que cada persona hace dentro de su casa, entre sus paredes, sino que es una experiencia amplia, ¿sí? Es una experiencia social, política. ¿Por qué es esto? Porque justamente hay diferencias en el acceso a los derechos, hay desigualdad, con lo cual es necesario en políticas públicas, ¿sí?, justamente tener discursos no centrados en una visión heterosis normativa de la sociedad, ¿sí?, y justamente fomentar las prácticas y las políticas públicas destinadas a poblaciones LGBT, ¿sí?, para poder garantizar ese acceso. Para poder garantizar. Sí. Bueno, hoy también lo que vamos a ver un poco es profundizar sobre el tema de la sexualidad desde un enfoque que plantea la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? La ley que desde 2006 tenemos en nuestro país. Y en relación a estos enfoques, lo que podemos ver es, por un lado, la propuesta que trae la Ley de Educación Sexual Integral, y dos enfoques que continúan estando, ¿no?, que conviven dentro del sistema educativo y que también se pueden pensar por fuera de lo educativo, sino que son enfoques que que atraviesan otros tipos de prácticas, no solamente a nivel educativo, que por un lado tenemos el enfoque moralista, en el cual lo que se plantea es que hay un deber ser, hay algo que está naturalizado, esto que planteaba Lucía y que hablábamos en la primera videoconferencia. Sí, a ver, un minutito. Bueno, vamos a esperar un minutito que hay una cuestión técnica y ahora continuamos. ¿Sí? ¿Se sigue viendo ahora? Ah, excelente. Ahora sí, ya se ve ahora, dicen. Viene ahí. Gracias, Mati. Gracias. Bueno, volvemos. A ver, vamos a buscar la... De paso van viendo las lo que no vieron. que quizás no vieron. Este era un poco lo que ya habíamos comentado la primera videoconferencia.
la definición de diversidad sexual. Y bueno, y acá retomo lo que estaba comentando recién. Bueno, para poder pensar los enfoques sobre la educación sexual, tenemos como conviviendo dos enfoques junto a lo que plantea el enfoque de la ley de educación sexual integral que rige nuestro país a nivel nacional. Bueno, lo que decía en relación al enfoque moralista, que este enfoque lo que plantea es naturalizar un poco también esto que planteábamos y vimos la vez anterior en relación al régimen heteronormativo, ¿no? La sexualidad como obligatoria, esta cuestión de el binomio entre mujer y varón con un fin reproductivo, ¿sí? Y que eso es algo normal, es natural, y que esto trae por detrás, ¿no? Lo que termina generando es pensar que todo lo que va por fuera de la heterosexualidad está mal, digo, no es natural, ¿no? Como está el planteo del binomio. Si la heterosexualidad con fines reproductivos es lo normal, lo natural, lo que no cumpla con esos requisitos, ¿no? Con lo que no cumpla con eso, va a ser antinatural, no va a ser normal. Entonces, un poco el debate o el planteo que sostuvo durante un montón de tiempo y que hoy igual continúa estando vigente en algunas instituciones y como enfoque de educación sexual, es por un lado el enfoque moralista, ¿no? Después, y donde también se considera la sexualidad meramente biológica, ¿no? Por un lado, y a su vez con una cuestión que se recubre la sexualidad con la idea del pecado, ¿no? De lo que está mal, la masturbación, la homosexualidad, se la relaciona con el pecado y con prácticas que no son, que uno no tiene que realizar, ¿no? Como censurar la sexualidad de alguna manera. Después, por otro lado, tenemos el enfoque biomédico, que lo que plantea es un poco también lo que, retomando un poco lo anterior, en realidad una sexualidad binaria anatómica, ¿no? Donde es meramente lo que observamos son un aparato genital, ¿no? Donde la sexualidad solamente se relaciona a lo biológico y las funciones que tienen, y que en general se habla de un aparato reproductivo, de órganos reproductivos, que en realidad lo que todas las personas tenemos es un aparato, son órganos genitales. Después la función reproductiva es una decisión que cada uno decide si quiere reproducirse, ¿no? Pero bueno, un poco lo que trae el enfoque moralista y a su vez específicamente el enfoque biomédico es pensar que el aparato genital tiene que ver, y la función, pensando hombre-mujer, y en una relación heterosexual, los fines es la reproducción, ¿no? Y pensar las diferencias biológicas y desde la educación sexual pensar la prevención, ¿no? Todo lo que no debemos hacer, esto se ve muy específicamente en las y los adolescentes, ¿no? Cuando se les plantea qué tipo de ITS, infecciones de transmisión sexual, el tema de la prevención del VIH-Sida, la prevención, el tema, pensar solamente la sexualidad, la educación sexual como la anticoncepción, como si solamente las relaciones heterosexuales fueran las únicas viables, ¿no? Las posibles, y no pensar en métodos de barrera. Eso es lo que plantean estos dos enfoques. Ahora con lo que vamos a continuar es, bueno, poder pensar qué es lo que trae la ley de identidad de género, la ley de identidad la ley de educación sexual, perdón, integral, que lo que plantea es un enfoque de género y diversidad sexual, donde la sexualidad se piensa como un espacio de relaciones sociales en la que se encuentran los cuerpos, ¿no? Esta cuestión de poder pensar el disfrute, el placer, no ya tanto desde lo negativo, ¿no? De la sexualidad y prevención, que igual existe la prevención, pero no solamente pensándolo desde un lugar negativo, sino pudiendo poner eje en el placer, en el disfrute y principalmente en el cuidado del cuerpo, ¿sí? Y que está atravesado por estas cuestiones del sector socioeconómico, lo educativo, las costumbres, ¿sí? Y la idea de lo que también planteamos como área, la deconstrucción de esta visión heterosis normativa a través de un proceso de cambio cultural y poder construir una visión igualitaria. En este sentido, también lo que plantea la Ley de Educación Sexual Integral y este enfoque desde la ESI
es romper con ese supuesto heterosexual, ¿no? Esta cuestión también generizada de mirar a las personas, ¿no? De que cuando uno ve a una persona ya de por sí, por el sistema en el que vivimos, ¿no? Y por también estos enfoques que vimos previamente, el moralista, el biomédico, uno lo que termina reproduciendo es que toda persona que uno pueda ver de alguna manera la generiza, ¿no? Como pensar, digo, yo veo una persona y ya por eso voy a dar cuenta que si es mujer o varón, ¿no? Como empezar a romper con eso, porque esos son los planteos que lo que terminan fortaleciendo es al sistema heteronormativo, ¿no? Y a su vez también romper con la idea de este supuesto, la presunción de la heterosexualidad, de que todas las personas somos heterosexuales. Que esto también lo que termina fomentando de alguna manera es que pensemos que el colectivo LGBTIQ es una minoría, ¿no? Digo, porque nos basamos en este planteo de la presunción heterosexual, con lo cual la mayoría de las personas van a ser heterosexuales y va a quedar relegado a una minoría pensarle el colectivo LGBTQ. Que la idea es todo lo contrario, la idea de este enfoque desde la ESI es poder pensar la diversidad en la amplitud que tiene, ¿no? Corporal, que es un poco lo que vamos a ver hoy, la sexual, en relación también a identidades y orientaciones sexuales. Bien, en principio también trayendo un poco lo que recién dice Ailín, por ahí analizando el término de diversidad, la propuesta es que quizás la diversidad no quede como un eufemismo. ¿Qué quiere decir esto, no? Como la palabra diversidad es preciosa, nos gusta a todos, pero digo, no pensar en que lo diverso es lo otro, ¿no? Nosotros somos normales y lo diverso es lo otro, ¿no? El colectivo LGBTIQ es lo diverso, y no, o sea, la idea profunda de la ley de educación sexual integral, la ley de diversidad, la ley de identidad de género y todas las leyes que tienen que ver con el paradigma igualitario, justamente la idea es poder cambiar este paradigma en el cual hay otros que representan lo no normal, ¿sí? Mientras hay unos que representan lo que sí es normal. La idea es poder justamente pensar en una pedagogía, en una salud, en una apertura del empleo, que sea realmente pensado en que todas las personas somos realmente diferentes y únicas, ¿sí? Bien, por eso vamos a retomar, otra vez tomamos algunas cositas de el dispositivo de la clase anterior, pero justamente para poder dar marco a lo que estamos viendo ahora. Pensamos en qué es la sexualidad. Es la construcción de la relación entre cuerpos, géneros y deseos. Y tiene un carácter social e histórico definido por un complejo entramado de relaciones entre instituciones sociales, la escuela, la religión, la política, la economía y la cultura. Vamos a ver cómo vamos a trabajar, como bien dice el nombre de nuestro curso de hoy, la cadena. Hablamos de una cadena: sexos, género, expresión de género, deseo. Y vamos a ver cómo, desde el paradigma heterosis normativo, ahí verán en la filmina, arriba de todo, que decimos heterosis norma. ¿Qué es lo que nos dice, ¿sí?, la heterosis norma? La heterosis norma o el paradigma heterosis normativo nos está diciendo que justamente la sexualidad es como una cadena, ¿sí? Una cadena bien rígida, ¿sí?, sumamente binaria, de la cual no se puede salir, entre tres eslabones. El eslabón del sexo, el eslabón del género y el eslabón del deseo. Aquí en el curso de hoy nos proponemos justamente deconstruir esa cadena, ¿sí?, y pensar a esos eslabones de manera desarticulada, o sea, que sean flexibles, que los podamos cambiar, que los podamos intercalar, que podamos utilizar unos con otros, ¿sí?, que siempre haya un etcétera, que siempre hayan otras posibilidades para poder justamente ir armando las identidades de las personas que son únicas, ¿estamos? Pero no, para el paradigma heterosis normativo esto no es así, es mucho más rígido y hay una única manera de poder
armar, digamos, si se quiere, o construir la identidad. De esta manera que les comentaba recién, con esta cadena, ¿no? En donde estos tres eslabones están compuestos de esta manera. El primer eslabón, el eslabón del sexo, ¿sí? Nosotros le ponemos corporalidad, pero también con un intento de poder deconstruir el eslabón, pero en realidad para el paradigma heterosis normativo, el primer eslabón es el sexo, o sea, lo genital, lo corporal pensado solamente desde lo genital. Y si quizás nos ponemos a pensar, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué se les pregunta a las personas cuando están embarazadas? Lo primero que se le pregunta cuando ustedes ven a una persona embarazada, ¿qué es aquella? ¿Cuál es la primera pregunta que surge? Seguramente nos van a responder que ¿es nene o es nena? ¿No? Es esta la primera pregunta que surge. Entonces, fíjense cómo el cuerpo, ¿sí? Está concentrado, o sea, nuestro interés como humanidad está concentrado en la parte genital de la corporalidad. Entonces, para este paradigma heteronormativo, este primer eslabón, que es la corporalidad y lo genital, ¿sí? Solo hay dos opciones. ¿Cuáles pueden ser? Las únicas, macho o hembra. Son las únicas dos opciones en este paradigma heteronormativo. Para ser macho hay que responder de determinada manera, hay que tener un determinado cuerpo, el genital tiene que ser de determinada forma, hay que tener determinada carga genética y determinada composición hormonal que determina para el paradigma médico, ¿sí? Hegemónico, qué tipo de sexualidad tiene esa persona, qué tipo de genitalidad tiene. O sea, si es macho o si es hembra. No se puede salir de ahí. El segundo eslabón es el eslabón del género, ¿sí? Sabemos que, por lo que hemos visto en el último encuentro, que el género imprime las características culturales y los roles sociales esperados. Para este paradigma heterosis normativo, depende del sexo que tenga la persona, va a tener su correspondiente género. O sea, si esa persona tiene una genitalidad, por ejemplo, con un pene, ¿sí? Su género va a ser masculino, o sea, va a ser varón. Y si esa persona es hembra, o sea, va a tener una vulva, esa persona va a ser una mujer. No hay otras opciones para este paradigma heterosis normativo. El último eslabón de esta cadena es el eslabón del deseo, ¿sí? Que tiene que ver con la orientación sexual. De nuevo, para este paradigma hay una sola manera de desear al otro o a la otra, ¿sí? Que es un deseo heterosexual, o sea, siempre con respecto al género opuesto. Varones desearán mujeres, mujeres sentirán atracción física y emocional por varones. Y no hay otra posibilidad. Entonces, decimos que esta cadena es binaria, ¿sí? Y que no pueden mezclarse las posibilidades. Es un modelo de relaciones sociales, políticas y económicas que promueve prácticas sexistas y heterosexuales mediante mecanismos médicos, educativos, religiosos, mediáticos, jurídicos. Vamos ahora a ir avanzando en función de esta cadena para poder ir deconstruyéndola. ¿Cómo es esta cadena? ¿Cómo puede ser vista desde un paradigma igualitario que rompa con esta unidireccionalidad de la cadena como está presentada desde el paradigma heterosis normativo? Para ello vamos a pensar en estos conceptos que vamos a trabajar, ¿sí? Aquí Nancy siempre se enoja con esta filmina y vamos a tratar de explicar, porque en realidad cuando presentamos ahí una figura humana, ¿sí? Y pareciera que la identidad de género proviene de la cabeza, la orientación sexual proviene del corazón, el sexo proviene de los genitales y la expresión de género proviene, pareciera, como del comportamiento de esa figura. Lo primero que podemos pensar o problematizar es esto de los lugares, ¿no? De las zonas, de la tópica de estas cuestiones, que en realidad no tienen una zona, ¿sí? Pensemos, problematicemos también las filminas que nosotros mismos desde el área estamos proponiendo, porque justamente no sé si estamos hablando de algo que se puede pensar o que se aloja en el corazón o que se aloja en la genitalidad. En realidad, todas estas cuestiones están en las personas, ¿sí? En toda su corporalidad,
en todo su pensamiento, ¿sí? En todo su sentir y en todo su comportamiento, ¿sí? En principio, dejar en claro eso para que justamente podamos comprenderlo como una cuestión integral. Claro, pero a veces también lo que ayuda es como una imagen, ayuda a pensar y a comprender con más facilidad estos conceptos que si uno no los maneja, no los tiene, no es algo que los conozca, lo que sea de uso frecuente, a veces algunas imágenes ayudan y por eso un poco la idea de traer esta imagen era para facilitar un poco el tema de la comprensión, porque sabemos que también no es un tema, digo, que tanto a nosotras nos ha costado, digo, cuando nos formamos y empezamos a leer y a capacitarnos sobre la temática, digo, no es algo que sea fácil de que te atraviesa, porque es algo que nos atraviesa el cuerpo de cada uno, ¿sí? Exactamente, o sea, como vendría a ser como a nivel didáctico, digamos. Exacto. Que está buena la imagen y también bueno pensarlo así. Bueno, con lo cual pensamos la identidad de género, ¿sí? Como una vivencia interna, individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, ¿sí? Entonces, volvemos, la identidad de género, ¿sí? No deviene del genital que cada persona tenga, sino que es una construcción identitaria, ¿sí? Es como cada uno siente que es. Nadie le puede decir a otra persona quién es, ¿sí? Aquí aparece un concepto que es el concepto de autopercepción, que es uno de los conceptos más importantes de la ley de identidad de género, ¿sí? Que dice que cada persona es como siente que es, ¿sí? Y se puede llamar a sí misma con su nombre autopercibido, sin necesidad de tener ningún documento que confirme esa cuestión. Simplemente con la propia voluntad de la persona, esa persona es como se siente. Por eso la identidad de género es tan importante, ¿sí? Y recuerden la cadena que vimos recién, la identidad de género era ese segundo eslabón que para el paradigma heteronormativo venía de una determinada genitalidad. No, la identidad de género justamente es una construcción, ¿sí? Que está en realidad atravesada por una multiplicidad de factores familiares, ambientales, emocionales, socioculturales, distintos factores, no importa cuáles, que hacen que esa persona se sienta como es, ¿sí? El segundo punto que vemos es la orientación sexual, que en la cadenita que veíamos al principio es la parte del deseo, ¿sí? Orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Ahora también vamos a explayarnos con las orientaciones sexuales, esto solamente es a modo de introducción, pero justamente no tiene que ver con que la orientación sexual viene del género que tengamos, o está determinado por el género o la genitalidad que tengamos, sino que nuestra orientación sexual puede darse para personas del mismo género, personas de distintos géneros, distintas personas, digamos, y eso también puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? No es algo estático ni estable, sino que se puede ir desarrollando, puede ir tomando distintos caminos a lo largo de la vida. Creo que el disparador que habíamos utilizado para hoy tenía que ver un poco con eso, no sé si lo van a leer después de la videoconferencia o antes, pero había un disparador que justamente les preguntaba a ustedes cómo consideraban que era su orientación sexual, si había sido siempre de la misma manera o si había cambiado durante el tiempo. El tercer punto es el punto sexo, que justamente recién lo tomamos cuando hablábamos de la cadena heterocisnormativa, que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer. Desde aquí, desde el área de diversidad sexual, permanentemente estamos discutiendo sobre los conceptos y sobre las maneras de nombrar las distintas cuestiones que trabajamos. Y una de las cosas que hablamos últimamente es que hablamos más de diversidad corporal que de sexo, ¿no? Porque cuando hablamos de sexo, estamos hablando de características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, pero hablamos solo de lo genital.
Y en realidad es importante poder pensar justamente las corporalidades, ¿sí? Diversas, que todas las personas tenemos corporalidades diversas. Sí, y a su vez también pensar que, digo, en algún momento el sexo se lo relacionaba meramente con lo biológico, ¿no? Con lo propio del cuerpo, y es más específicamente, como decía Lu, lo genital, digo, pero en la realidad también lo que podemos pensar es que hasta el sexo es una construcción social, histórica, política, digo, que no va por fuera, digo, por ejemplo, cuando se piensa el concepto de género como algo cultural, que dependiendo de las sociedades se le da ciertos roles, tanto a las masculinidades y las feminidades, se espera que cumplan ciertos mandatos, se espera que tengan ciertas características de cierta manera para poder sostener, ¿no?, el sistema y que la sociedad funcione dentro de este paradigma heterocisnormativo, sino que también el sexo es una construcción, porque así como decía recién Lu, que tiene que ver con las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas de que tiene una persona, que tenemos cada uno, también esas características son reinterpretadas, digo, por algo en nuestra sociedad, en un sistema patriarcal, heterosis patriarcal, hablamos de que el pene tiene mayor importancia que una vulva. Y eso no es una cuestión meramente biológica, digo, no es algo que ya viene dado por las personas que tengan pene, digo, sino que tiene que ver, ahí se recubre, ¿no?, la genitalidad y estas características fisiológicas y biológicas con algo social, político, cultural, digo, no en todos los países, en las sociedades, y tampoco en la historia, las sociedades manejaron de esa manera, ¿no? Que la función de las personas que tengan pene sean mayor valorizadas que una persona que tenga vulva, tiene que ver con una construcción, ¿no? Y con pensar que hay una función para que cumpla, para que sea así. Digo, que va más allá de las personas, ¿no? Sino que tiene que ver con un sistema, que esto es un poco la idea de pensar y desarmar este paradigma, este régimen heterocisnormativo. Y también depende qué pene, ¿no? Porque también, claro, también el además, tamaño, pero bueno, ya de por sí, para hacerlo sí, más. Sí, a mí me gusta un ejemplo traer con respecto a esto que está hablando Aileen. Cuando una persona está embarazada y se va a hacer la ecografía, ¿no? No le están preguntando, ay, dígame, por favor, doctor, ecógrafo, ecógrafa, dígame, por favor, de qué tamaño es el fémur, ¿no? Ay, por favor, quiero saber de qué tamaño es la nariz, si es grande, si... La mayor importancia, el mayor anhelo, ¿no? Lo que aparece primero es, dígame si es nene o nena. Como la cuestión, y miren cómo nene o nena ligado a lo genital, digo, cómo lo genital cobra importancia en esto que está diciendo Aileen, ¿no? Como, digamos, esta resignificación de lo genital. Es un cuerpo, pero ahora, donde ponemos el foco no es en cualquier lugar del cuerpo. Sí, y además, de alguna manera, con ese discurso, que digo que no, nada, que es algo difícil para empezar a desarmar, ¿no? Que uno lo tiene como muy internalizado, muy incorporado, pero digo, pensarlo de esa manera, ¿no? Desde un embarazo, eh, de alguna manera está no teniendo en cuenta la ley de identidad de género que tenemos en nuestro país, que es de avanzada, ¿no? Como pensar, digo, que lo que entendemos con la ley de identidad de género, que una persona más allá del momento del nacer, ¿no? Se la incluya dentro de este binomio entre macho o hembra, ¿no? Eso no va a garantizar que porque esa persona tenga un pene va a ser un varón. Digo, también como empezar a incorporar la ley de identidad de género, lo que hablamos sobre nuestro país sobre identidad de género, que es totalmente distinto a lo que sucede a nivel internacional. En algunos lugares hay ciertos avances y en otros estamos hablando de sociedades ultraconservadoras. Y en ese punto, al pensar que un bebé o un bebé tenga una genitalidad, si lo pensamos en relación a la identidad de género, digo, vamos a tener que esperar a ver qué dice, ¿no? Las primeras palabras, cómo se va a autopercibir esa persona, ese niño, ¿sí? Entonces, digo, también es como un ejercicio para poder empezar a pensar, digo, que por más de que tenga cierta genitalidad en el embarazo, ¿no? Ese niño, ese bebé, eso no va a garantizar que a lo largo de su vida
sostenga esa identidad de género, ¿no? O que esté meramente vinculado a la genitalidad de ese momento. Tal cual. Bueno, retomando el tema de la cadena heterosis-normativa y cómo venimos aquí con estos conceptos, vemos que trabajamos el concepto de sexo, de identidad de género y de orientación sexual, que representan los 3 eslabones de la cadena. Pero vemos un cuarto concepto, que es el concepto de expresión de género, ¿sí? Que sería la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Porque si hablamos de que identidad de género es una vivencia interna, como cada persona la siente, la expresión de género es aquello que expresamos, es aquello que le contamos al mundo de quiénes somos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, me siento mujer, ¿sí? Y mi expresión de género es una expresión de género donde a mí me gusta maquillarme, me gusta usar el pelo largo, me gusta ponerme aros, es bastante femenina, por momentos soy mal hablada, ¿no? O sea, tengo determinada expresión, cómo expreso yo mi género, ¿sí? Hay personas que se sienten mujeres y que llevan su pelo cortito, remeras anchas, en una expresión de género mucho más masculina, ¿sí? Entonces, cómo expresamos nuestro género no es lo mismo que cómo sentimos el género que tenemos, ¿sí? Esa sería como la diferencia. Bien, continuamos. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco en el concepto de lo que recién estábamos hablando sobre, Sí. sobre diversidad corporal, para poder profundizar y conocer de qué se trata, qué es la definición sobre diversidad corporal. Podemos entender la diversidad corporal como las variaciones que distinguen a las personas al nivel de su corporalidad, ¿no? Dentro de la diversidad corporal está incluido lo que se conoce como activismo gordo o activismo gorde. También tenemos el colectivo intersexualidad de personas intersex y también las personas con diversidad funcional o con discapacidad, ¿sí? Y cuando hablamos de diversidad corporal estamos hablando de que cuando el cuerpo de las personas varía respecto a determinados estereotipos hegemónicos, las sociedades y sus instituciones suelen estigmatizar, discriminar y violentar a quienes encarnan formas consideradas inaceptables de diversidad corporal. ¿Qué pasa cuando, esto se traduce también en qué pasa cuando uno no cumple con la norma, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no tiene un cuerpo, no tiene una identidad, no tiene una orientación que no cumple con la norma que se plantea que las personas tienen que tener ciertos cuerpos, ciertas capacidades, tienen que ser funcionales, ¿no? Como pensar esos estereotipos que se arman, que nos atraviesan a todas las personas. ¿Qué pasa con eso? Lo que sabemos que sucede es que se termina estigmatizando, se discrimina hasta llegar a puntos de violencia, ¿sí? Y que claramente lo que hacen es marcar de alguna manera el disciplinamiento de que une no, digo, un poco para pensar las imágenes, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas cuando quieren acceder a distintos espacios públicos, privados? ¿Qué pasa cuando transitan las distintas etapas de la vida, ¿no? La parte educativa, cuando van a la escuela, cuando quieren conseguir trabajo, digo, ya por ver el cuerpo, por ejemplo, para pensarlo, de una persona gorda, ya pensamos que por ser gorda eso implica que hay un descuido de la salud, hay un descuido de su existencia, como pensar que la persona es vaga, que no le importa la estética, que seguramente cuando quiera buscar un trabajo no lo va a conseguir porque van a pensar que es una persona que no quiere trabajar, que le va a costar hacer actividades, sostener, y se la imagina siempre en el rol, ¿no? Como esta cuestión de comer de manera compulsiva, y no poder pensar que hay otros tipos de cuerpos, digo, ¿por qué los cuerpos tienen que ser de cierta manera, ¿no? Y lo que termina también generando es que la persona se sienta totalmente disconforme con ese cuerpo, porque no es solamente la mirada de la afuera, sino también
lo que generan al interior de la persona, ¿no? Para querer modificar y no poder transitar la vida con un cuerpo que sea totalmente diferente a lo que, digo, porque los parámetros que se ponen sobre los cuerpos y lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos, digo, nadie los cumple. Y algunos pueden acercarse a esos cuerpos hegemónicos, digo, pero todas las personas estamos atravesadas por exigencias de nuestros cuerpos, digo, porque nos falta esto, porque nos sobra esto, porque no puedo hacer esto, porque puedo hacer aquello. Digo, por algún lado siempre este disciplinamiento nos va a marcar que algo está mal en nuestros cuerpos. La diferencia es que hay distintos parámetros, ¿no? Digo, cuando uno se va muy por fuera de la norma, termina existiendo situaciones de mucha violencia, y ahora vamos a ver el tema en profundidad de los cuerpos intersex. Y Nancy quiere decir algo, que le veo la manito levantada. Siguiendo este ejemplo. Espera, Nancy, porque no se te escucha. Bragado, ¿no? Sí. Está bragado, igual yo se te desmuteó si quieres. Hola, ¿me oyen? Sí, ya se desmuteó. ¿Sí? ¿Se oye? Hola. No, lo que quería comentar era en esta línea que estaba trabajando Aileen. No se te escucha, Nancy. Hola. Hola. No. Hola. Ups. Hola. A ver. Bueno, si querés hablar. Hola. Bueno, ahora vamos a ver de resolver y ahora comentás, te damos la palabra, ¿sí? Porque no estamos escuchando, Nan. Hola. Y cuando, para dar como un ejemplo en relación a la intersexualidad, este concepto, digo, históricamente se lo confundía para pensar a las personas y se las categorizaba como hermafroditas, ¿no? Como personas que tienen los dos sexos, ¿no? Como esa manera de denominar. Y lo que podemos saber hoy es que la realidad es que no existe una persona que tenga dos sexos, sino que dentro de esta diversidad corporal, la intersexualidad lo que viene a traer es que existe una diversidad que tiene que ver a nivel cromosomático, a nivel de las gónadas y a nivel de la genitalidad. Lo que plantea también a su vez es que no hay un parámetro, esta diversidad corporal, ¿no? Pensar las personas intersex, no es que tenemos un parámetro donde una punta es la genitalidad pensada o las características en relación a la persona, a macho. Si querés darle la palabra a Nancy, a ver si... Sí, ahora espérame que termino esto y así no me queda el concepto por la mitad. De pensar que la intersexualidad se encuentra entre el macho y la hembra, ¿no? Y que el medio serían las personas intersexuales, sino poder pensar que macho y hembra es parte de esta diversidad corporal, ¿no? Que extiende los límites, no es que es un límite o el otro y las personas intersex en el medio, sino poder pensar la diversidad corporal como un continuo, ¿no? Donde puede haber múltiples variedades. Lo que sucede es que el sistema médico hegemónico que prevalece, ¿no? Y la medicina lo que plantea es que por una decisión, ellos plantean que la genitalidad tiene que tener ciertos tamaños. Y que todo lo que vaya por fuera de esos tamaños va a ser, se considera lo que es intersexual, ¿no? ¿Y qué implica eso? Que todo lo que vaya por fuera de ese tamaño que plantea en la medicina tiene que ser intervenido. Que es anormal. Que es anormal, digo, que porque el pene tiene que tener cierto tamaño al nacer y el clítoris tiene que tener cierto tamaño al nacer y tiene que tener ciertas características la vulva y tiene que tener ciertas características los testículos, ¿no? Todo, digo, lo que genera, y a su vez las cromosomas y las gónadas, ¿no? Como eso lo que termina generando es que todo lo que vaya por fuera, digo que el problema en sí no es las personas intersexuales, sino que la medicina instala una idea de que o se es de cierta manera, de cierto tamaño, o todo lo que va por fuera tiene que ser intervenido. ¿Por qué? Porque esto tiene una función. Digo, no es que porque a la medicina se le ocurre de la nada plantear estos parámetros, sino que tiene que ver que
pensar la genitalidad en función de la reproducción, ¿no? El pene tiene que tener cierto tamaño, la vulva tiene que tener cierto tamaño, tiene que haber una vagina, ¿no? Y en relación a eso, generar que sea hombres y mujeres para garantizar este paradigma hetero, este régimen heterocisnormativo, ¿no? Y todo lo que vaya por fuera va a ser disciplinado. Digo que lo que termina sucediendo con las personas intersex, y nosotros tenemos un referente de nuestro país, que es Mauro Cabral, digo, que en el cual, digo, si les interesa, digo, pueden googlear, pueden buscar videos, ¿no? Materiales donde él escribe sobre las personas intersex en nuestro país. Y lo que termina sucediendo es que se genera en bebés a muy temprana edad, se termina interviniendo esos cuerpos para normativizar, para generar que ese cuerpo sea, ¿no? Dentro de estos parámetros, macho y hembra, con todo lo que implica eso, ¿no? Digo, porque nosotros en nuestra sociedad y en general cuando hablamos de la mutilación genital femenina, ¿no? Que es algo que pareciera que fuera horroroso y de un nivel de salvajismo en el África, ¿sí? Porque en esos parámetros, digo, nuestra sociedad se habla de esa manera, no se piensa de esa manera la mutilación genital femenina, por ejemplo, digo, pero a las personas intersexuales se realiza lo mismo, y eso lo hace el modelo, la medicina, y a la medicina no se la plantea como que es salvaje, ¿no? Como que tiene prácticas torturosas, digo, entonces como también para poder pensar cuáles son esas prácticas, qué es lo que se está esperando, qué es lo que cómo se normativizan estos cuerpos, ¿no? Todo lo que va por fuera de lo que se plantea desde el modelo médico hegemónico y también desde este régimen. Me parece importante también pensar en esta intervención que se hace sobre los cuerpos intersex, respondiendo, ¿no? A esta necesidad binaria de poder catalogar como macho o como hembra a las personas que nacen. Digamos, recordemos lo que recién decía Eileen, que me parece que hay que subrayarlo, es que en la mayoría de los casos es puramente cosmético, digamos, Sí, ¿no? Para poder, digamos, justamente dimensionarlo. No es que esa persona no vaya a poder desarrollarse en la vida, sino que por una cuestión binaria, ¿no? Del concepto binario, de que las personas deben ser de una determinada manera o de otra, pensada, como decía Eileen, en dos extremos opuestos, ¿sí? Esas personas, si no están en esos extremos opuestos, es lo monstruoso, ¿no? Como que lo que está en el medio entre esos dos extremos, pensándolo así desde este paradigma, sería lo monstruoso. Cuando no pensar en que estas corporalidades son corporalidades como todas las personas tenemos corporalidades diferentes, distintas, y no pueden o no deberían poder ser sobrevaloradas, ¿sí? O no valoradas por su corporalidad. Y ahí traemos nuevamente lo que veíamos anteriormente con los cuerpos gordos, con los cuerpos con una diversidad funcional, digamos. Todas las personas tenemos diversidad funcional, cada persona tiene su cuerpo, cada persona tiene su peso, tiene su forma. Digamos, me parece interesante poder intentar, con lo difícil que es, cuestionar este paradigma, que es un paradigma muy difícil de cuestionar, por lo que decía Eileen, porque no se trata de un grupo de personas, una agrupación de personas que está diciendo locuras por la calle, sino que se trata de justamente la hegemonía, ¿no? Como el cuerpo médico hegemónico, gente que ha construido justamente su palabra validada a lo largo de siglos y siglos, ¿no? Desde el paradigma que veíamos anteriormente, ¿no? El paradigma biologicista, el paradigma médico hegemónico, donde lo que dice el médico es palabra santa, ¿sí? Esta cuestión es muy difícil de poder poner un signo de interrogación en estas cuestiones. Por eso invitamos tímidamente desde nosotras mismas, porque nosotras también estamos en pleno proceso de estar permanentemente cuestionando nuestras propias prácticas y nuestros propios discursos, sobre todo, hablando también del lenguaje, pero invitamos tímidamente a empezar a incomodarnos, ¿no? Nancy, a ver, ¿te podemos escuchar? Hola, ¿me escuchan? No. Y ya lo hice, me levanta. Espera un minutito. Ahí está. ¿Perú me escucha? Creo que los únicos que no me escuchan son en Perú.
Un poquito más fuerte en todo caso, habla claro y fuerte. Hola. ¿Los otros puntos digitales me escuchan? Diazábal, ¿me oyen? La persona levanta la mano. Se te escucha. ¿Hay posibilidad de micrófono? No. ¿Como la vez pasada? A ver. No. No oye. Ok. Quería hacer un aporte a lo que venían trabajando Aileen y Lu en relación a la importancia de cómo la cultura ha encadenado el sexo con el género y cómo la intersexualidad lo que viene a romper es esa posible unión. Cuando acá estábamos hablando, la anécdota que comentaba Lu sobre lo que hace el ecógrafo cuando una persona está embarazada, una de las personas que está escuchando acá la conferencia me decía, pero es para saber qué esperar, ¿sí? Si espero una niña o si espero un niño. Entonces, creo que el tema es que a determinado cuerpo le hemos supuesto determinada identidad de género. Y eso hace que haya tranquilidad. Si tiene pene, yo ya sé que lo tengo que vestir de azul, que lo tengo que denominar como un varón y que le tengo que ofrecer ciertos juegos acordes a lo que es un varón. Cuando nace un bebé intersexual, suponiendo que logremos superar esta primera dificultad de que la persona no tenga que ser intervenida solo por factores cosméticos, se viene la segunda etapa de este proceso y es cómo puedo criar o cómo puedo establecer una crianza de niños cuando no está ese marcaje de género que la cultura ha impuesto sobre el cuerpo. ¿Sí? Empecemos siquiera por el nombre. ¿Cómo llamo yo a mi hijo si tengo hija o hije intersex? ¿Cómo hago para escoger qué juegos ofrecerle? Lo que realmente nos marca la intersexualidad como una posibilidad de crianza es cómo nosotros como cultura ligamos el cuerpo a esa identidad de género. Y es tan fuerte ese anclaje que hasta antes de la modificación del Código Civil no era posible que una persona tuviera un registro de nacimiento y no se podía catalogar en femenino o en masculino, ¿sí? Por lo tanto, una persona no tenía derecho, no existía legalmente si no era posible catalogar su cuerpo. Y pensemos lo fuerte que puede ser eso, ¿sí? Hoy, con la modificación del Código Civil, se puede poner en la categoría sexo cuando nace un bebé intersexual indeterminado. Pero esa palabra indeterminado también tiene una categoría peyorativa, porque indeterminado significa que falta determinarlo, o sea, que falta poderlo catalogar. Pero bueno, igual es un avance porque permite que haya registros civiles de bebés intersex sin que tengan que ser, entre comillas, moldeados en una categoría o en otra. Ahí más o menos se escucha. Avanzo, chicas. Lu, avanzo a la otra diapo. Que te quería comentar algo. Dime. Ahora se me escucha. No, que escucha mucho eco. Yo le sugiero que hable una y después la otra. Las voy muteando. Dale. Se va a escuchar mal. Dale. Que termine Nancy. Ya terminó, Nancy. Ya termino, Nancy, por ya, eso. ya, Un minutito, Nancy, te digo algo y te dejo, ¿sí? No, que en relación a eso que vos estabas planteando, ¿no? De lo que se espera, ¿no? En relación al embarazo, ¿no? De ese niñe. Me parece que hay una cuestión que hay que empezar a desarmar, que lo que se está esperando, digo, es una persona, ¿no? Después de cómo, digo, hay maneras, digo, así como tenemos el lenguaje inclusivo, ¿no? Empezar a pensar, digo, desde las lecturas, desde un montón de cuestiones que digo, por suerte se ha avanzado un montón en relación no sé, a libros, a textos, a música, ¿no? De donde no se reproduzcan estereotipos, ¿no? Donde las opciones no sean el rosa o el celeste y nada más, sino como empezar a pensar que en realidad es una persona, la persona que va a nacer, ¿no? Esa nueva integrante, ese integrante de la familia, ¿no? Como pensarlos desde ese lugar. Entonces, digo, no hace falta tener que, ahí me parece que se va desarmando eso de decir, bueno, me anticipo a qué,
digo, como persona, digo, uno le puede ir enseñando un montón de cuestiones sin tener que reproducir estereotipos, roles de género. Me parece que es un poco el desafío que tenemos para empezar a pensar la crianza de las niñas, ¿no? Para también poder pensar qué sucede con las niños trans, ¿no? De otras identidades, ya que de muy pequeñas empiezan a manifestar, a autopercibirse como trans. Se apagó, ¿no? Sí, se me apagó Nancy. Bueno, ahora sí podemos, ahí no la vemos más. Pero, Yo la veo. yo la bueno, veo, sí, ahora bueno. la podemos desmutear a ella y Sí, que continúe. Por favor, responden. Hola, me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto, se escuchan varias voces. Bueno, vamos acá a retomar un concepto que trabajamos en el encuentro anterior y son sobre roles y estereotipos, ¿sí? Hola, señora, ¿todo bien? ¿Me escuchas? Porque vamos a repasar estos conceptos para poder dar paso a entender la relación con la identidad de género. Algo que discutimos mucho en el módulo anterior, en el foro disparador y demás, fue si la identidad es una construcción individual o colectiva. Y creo que la respuesta es una construcción de una vivencia individual, pero que está muy permeada por todos los factores colectivos, sociales y culturales en los que uno está inmerso. Y en ese sentido, los roles y los estereotipos de género juegan un papel importante porque son modelos socialmente establecidos de lo que se espera que uno haga en estas dos categorías que nos han sido como permitidas de varones y mujeres. En general, los roles y los estereotipos han asociado siempre a las mujeres al cuidado del hogar, a la crianza de los hijos, y a los varones al ámbito de lo público, del sustento familiar. Eso cambió un poco con la economía globalizada, en la cual las mujeres entraron también al mercado laboral, pero no implicó necesariamente que los varones entraran en el ámbito de lo privado para hacerse cargo de las tareas de lo privado, por ejemplo. ¿Sí? Estos son roles y estereotipos que uno quisiera que se construyeran y que se rompieran, pero que de alguna manera siguen persistiendo. Si ustedes ven en una vidriera de una juguetería, las vidrieras de las jugueterías siguen estando divididas por, entre comillas, género. Y se sigue planteando que hay una tercera opción, que serían como los juegos didácticos, pero en general las muñecas, las Barbies, no sé cuáles son las muñecas de ahora, las de ojos grandes, ¿cómo se llama? Las LOL, están del lado de las niñas, mientras que del lado de los niños están todos los superhéroes, ¿sí? Eso se sigue manteniendo en las jugueterías, por ejemplo. La escuela hace un trabajo muy intenso a través de la ESI para romper esos roles y estereotipos de género, para trabajar en que los rincones de juego para los niños les ofrezcan todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque los roles y los estereotipos se van aprendiendo a través de los juegos de la infancia y es muy importante empezar a entender que esos juegos también ofrecen habilidades que yo desarrollo. Cuando yo todo el tiempo juego a las muñecas y juego a criar y a cuidar, después es muy probable que yo sea mucho más sensible a las necesidades de otra persona de cuidado y crianza que si yo no he jugado a los muñecos y no he jugado a cuidar y crear un muñeco. Así como jugar con un autito me da percepción espacial y puede que a futuro me ayude a desarrollar habilidades, por ejemplo, para manejar y tener una mejor noción de espacio, ¿sí? También es importante que los niños tengan toda esa oferta de juegos. Es decir, cuando yo a un niño le selecciono un juguete, le estoy también limitando qué posibilidades de desarrollo le permite ese juego o ese juguete. Y voy marcando roles y estereotipos, ¿sí? Entonces hay que tratar de romper y que en la infancia en general tenga la mayor posibilidad de juegos y deseos, sin importar las distinciones de género. Y así como decimos que el azul, el rosa, no tienen género, que también ese azul y el celeste y el rosa son construcciones culturales, ¿sí? Que no existían hasta hace muy poco, pero que han sido tan fuertes en la cultura que hoy parece que todo el tiempo fue así. Hoy parece que todo el tiempo, durante toda la historia, siempre los niños fueron celeste y las niñas fueron rosa. Y no es así. La historia tiene menos de 60, 70 años, la historia de esos colores como marcaje de género.
Bueno, no sé si sucede en todas las escuelas, ¿no? Pero en alguna escuela primaria los chicos siguen formando las nenas por un lado y los nenes por otro. Sí. Las escuelas, comentan acá, una de las personas, que las escuelas siguen formando por niños y niñas. Primaria, secundaria y semestre. Primaria. Entonces decimos, ese tipo de marcajes de género hay que empezar a romperlos, ¿sí? Como también hay que empezar a preguntarse desde el Estado, por ejemplo, nosotros como agentes del Estado, ¿en qué momentos preguntamos el sexo, género de una persona? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno va a sacar una tarjeta de crédito al banco, ¿sí? El banco me pregunta nombre y sexo y género. ¿Al banco realmente le interesa saber cuál es mi sexo o mi género? No debería importarle, ¿sí? Si yo voy al sistema de salud y es por un tema médico, tal vez la pregunta tendría sentido, ¿sí? Pero nosotros estamos tan acostumbrados culturalmente a que se nos clasifique por nuestro sexo, género, que es muy normal encontrar en cualquier tipo de trámite que esa pregunta sea normal y uno la responde sin ningún momento cuestionar para qué le sirve esa información a la persona que me la está preguntando, ¿sí? En este sentido, Sí, es verdad, para meter una línea de teléfono. cualquier trámite que uno quiera hacer, ¿sí? Para validar tu identidad cuando llamas al banco te preguntan fecha de nacimiento, sexo, género. ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Vuelvo y pregunto, ¿al banco qué le preocupa? ¿Lo que yo tengo entre las piernas o lo que no tengo entre las piernas o cómo me identifico o para qué le sirve ese dato al banco? No le sirve, pero estamos acostumbrados a ser clasificados de esa manera. Acá vamos a retomar. ¿Cómo? Creo que va encaminado a las líneas de crédito. Porque, por ejemplo, a un hombre por ahí le da mayor cobertura como para que le den un crédito y a una mujer te preguntan obviamente cuántos hijos tiene, cuántas personas a cargo. Acá una compañera dice, está ligado a las líneas de crédito. Y yo vuelvo y pregunto, ¿debería estar ligado al género? No. No, dicen por acá. Bueno, avancemos al siguiente concepto, que es el de identidad de género. Nosotros quisimos empezar por el término cis, porque todo el tiempo en la conferencia hemos estado hablando del sistema cis heteronormativo, y digamos que lo hetero lo tenemos un poco más claro. La inclusión del prefijo cis es realmente reciente. Cis significa de este lado de, mientras que trans significa del otro lado de. La activista trans Julia Serrano plantea que la palabra cis es una palabra útil para dar a entender que la mayoría de las personas tenemos también una identidad de género. ¿Por qué? Porque cuando en Argentina se da la lucha política por la ley de identidad de género, se hizo una igualación. Identidad de género igual personas trans, ¿sí? Como si las únicas personas que tuvieran una identidad de género fueran las personas trans. En esto que Lucía planteaba al inicio de no caer en el otro, del único que tiene identidad de género es el otro, ¿sí? Yo que soy el, entre comillas, normal, no tengo identidad de género. Entonces nosotros planteamos de entender que el término cis habla de que nosotros también construimos una identidad de género, ¿sí? Y que esa identidad de género que cada uno de nosotros construyó también está influida por una vivencia personal e individual del género en relación a todas las ofertas institucionales, sociales, culturales y familiares, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a pensar que la identidad de género también la construimos nosotros y que también hay que cuestionar cómo las personas cisgenéricas construimos esa identidad de género y cómo eso nos ha traído ciertos beneficios en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba diciendo, cuando yo voy al banco y me preguntan mi sexo género para hacer un trámite, yo, como soy una persona cisgenérica, estoy acostumbrada a responder esa pregunta, yo no tengo problema en decir mujer, ¿sí? Ahora, cuando una persona trans va a hacer el mismo trámite al mismo banco, ¿le va a pasar lo mismo? No, va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque la persona que la escucha del otro lado siempre va a pensar que debe haber una correspondencia entre lo que se ve, la imagen, la persona cómo se identifica, cómo se autodenomina y lo que aparece en el documento.
¿sí? Entonces, ese privilegio cisgenérico que yo tengo de no tener problemas en ese trámite, solamente se hace evidente si hay una persona que no tiene ese privilegio, ¿sí? Entonces, sí es muy importante empezar a cuestionar cómo fue que nosotros construimos nuestra identidad cisgenérica y qué beneficios nos trae, ¿sí? Y empezar a cuestionar cuándo es necesaria esa información y cuándo no es necesaria esa información y para qué es importante esa información y para qué no, ¿sí? Hay muchos avances en Argentina respecto a la ley de identidad de género sobre, por ejemplo, el trato digno, que seguramente vamos a profundizar en la próxima conferencia, donde nosotros vamos a tratar de hablar de cómo el conocer los derechos de la población LGBTIQ es una forma de promocionarlos y acompañarlos a las personas LGBTIQ en su demanda de derechos, pero en este caso nos sirve para pensar qué beneficios tenemos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros alguien nos dice, bueno, todas las mujeres levanten la mano, yo no tengo problema en levantarme. Ahora, si hay una chica trans y no se identifica ni como mujer ni como varón, yo la estoy poniendo en un lugar de incomodidad, ¿sí? Hasta ahí más o menos me hago entender. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapo, que es una diapo construida por una militante trans que se llama Efi, que lamentablemente ya no nos acompaña. Efi era una militante que tenía unas características muy particulares. Era migrante y era de una religión no católica. Y fue la primera persona trans que logró el cambio de DNI argentino siendo migrante, ¿sí? Para ver esto de que hay otras características de la persona que también afectan su acceso a derechos. Nosotros acá en todo el curso estamos hablando siempre en relación a conceptos de diversidad sexual, pero no desconocemos que hay otros aristas de nuestras identidades que afectan esos accesos a derechos. En esta viñeta de Efi, ella pone, mujeres me dijeron, para mí sos mujer, para mí no sos mujer. Hombres me dijeron, para mí sos mujer, para mí no sos mujer. Travestis me dijeron, para mí no sos ni hombre ni mujer. Y yo le respondo, hey, gracias por la información, pero yo no soy para vos, ¿ok? Ni para nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos muy acostumbrados a que el otro nos catalogue, ¿sí? Para mí sos, para mí no sos. Sos mujer, no sos mujer. O ni lo uno ni lo otro, como si fueran tres casilleros. Y la respuesta de ella es, yo no soy ni para vos ni para nadie, que habla de esa vivencia personal e individual, ¿sí? De la autopercepción. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿cuántas identidades de género hay? Tantas como personas, porque cada uno de nosotros ha hecho una construcción particular de su identidad de género en función a la relación con su cuerpo, con su historia familiar, con su historia personal, con las instituciones sociales, educativas, religiosas con las que ha estado en contacto, ¿sí? Y por más que todos podamos decir, por ejemplo, dentro del colectivo trans, ¿son todas personas trans? ¿Tienen las mismas historias? No. Lo que seguramente las enmarca como personas trans es que no se identifican con el sexo que les asignaron cuando nacieron, ¿sí? Esperaban de ellos criarlos de una determinada manera, de acuerdo al cuerpo con el que nacieron, y estas personas no se identifican de esa manera. Esto no quiere decir que siempre la fórmula sea si nació macho se va a identificar hembra, o si nació hembra se va a identificar como varón. No, quiere decir que la persona nació con un cuerpo, la sociedad esperaba un proceso de identificación y la persona desarrolló otro proceso de identificación diferente. ¿Qué tan diferente? Tan diferente como la vivencia personal de cada uno de nosotros. Hasta acá más o menos me siguen. La otra parte, la definición de identidad de género, es que la identidad de género puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Ojo que acá la palabra clave es puede involucrar, ¿sí? ¿Por qué hago la aclaración? Porque la mayoría de la gente piensa que las personas trans quieren modificar su cuerpo.
y no necesariamente lo quieren poder modificar, ¿sí? Porque eso depende cómo sea su vivencia personal de su cuerpo y de su identidad. Hay algunas personas que sí lo quieren modificar y en ese sentido el Estado, a través de la ley de identidad de género, es garante de que esa persona pueda modificar su cuerpo, pero no todas las personas lo quieren modificar. Y eso es lo que tal vez nos resulta perturbador de la identidad de género. Dejar de suponer que a un determinado cuerpo le supone una determinada identidad, ¿sí? Y con esto hay mucho morbo respecto a las personas trans. Nosotros en el área tenemos compañeros que son varones trans, un compañero que es varón trans y una compañera que se identifica como travesti. Y a ellos les hacen muchas preguntas que son, primero, invasivas a su intimidad y segundo, que son morbosas. Pero lo que dan cuenta de esas preguntas, ¿sí? Del tipo, ¿cómo haces pis? Lo que da cuenta es que la persona no puede entender que a un determinado cuerpo no se le corresponde una determinada identidad, ¿sí? Sí, o el tema de cómo tienen intimidad. O cómo, o acá comenta una participante, o cómo tienen intimidad. Lo que supone ahí es que yo no puedo entender que puede haber una persona que ha construido una relación con su cuerpo que no es la misma relación que yo tengo con mi cuerpo y que tiene otra forma de identificarse y relacionarse con ese cuerpo, ¿sí? Por eso para nosotros es muy importante aclarar que la identidad de género es una vivencia interna e individual, pero que también atañe a la forma como esa persona se relaciona con su cuerpo, a la forma como esa persona construye su expresión de género, ¿sí? Porque otra cosa muy esperada, sobre todo en población trans, es que si alguien me dice que se identifica como un varón trans, yo espero que sea hipermasculino en sus expresiones. O que si me dice que si es una feminidad trans, sea hiperfemenina en sus expresiones. Porque yo sigo esperando que a determinado cuerpo le corresponda determinada identidad y determinada forma de expresar esa identidad, ¿sí? Entonces, la invitación acá es a romper esos supuestos, ¿sí? La otra parte que queremos hablar acá es también que hay personas de géneros no binarios. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que no quieren ser encasilladas ni en lo masculino ni en lo femenino. Algunos se llaman de género fluido, otros se denominan a sí mismo queer. Queer del término inglés raro, queer en español sería raro. ¿Sí? Acá vemos una imagen de personas donde mezclan en su construcción identitaria y en su expresión de género cosas tanto masculinas como femeninas, ¿sí? Y hacen una construcción particular de su identidad. Y yo no podría decir que ellos son ni masculinos, ni femeninos, ni trans. Si ellos me dicen que son géneros no binarios porque no quieren estar en ninguno de los dos polos identitarios, yo tengo que respetar que es una posibilidad de género posible, ¿sí? Bueno, el tercer eslabón de la cadena es el referido a las orientaciones sexuales. Acá nosotros en la coordinación siempre aclaramos, creo que ya lo mencioné en la videoconferencia anterior, que cuando hablamos de orientación sexual, hablamos no solamente de lo que las personas hacen en la cama, sino que entendemos tanto las identidades de género, las orientaciones sexuales, como identidades políticas, ¿sí? Es decir, el ejercicio siempre es entender que todas estas identidades tienen un proceso histórico de construcción política en la que han demandado derechos, ¿sí? Porque este sistema heteronormativo durante mucho tiempo no permitió que estas identidades fueran posibles. O si estas identidades existían, fueron castigadas, penalizadas, ocultadas, psiquiatrizadas, patologizadas, ¿sí? La orientación sexual es entendida como la atracción emocional, afectiva y o sexual. Este y o lo vamos a ver por qué hacemos la aclaración, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que implica la construcción de proyectos de vida, la intención de formar vínculos amorosos y no solamente el hecho de con quién sostengo prácticas sexuales, ¿sí? Es decir, la orientación sexual no se ciñe únicamente a con quién me acuesto. La orientación sexual está relacionada a con quién conformo proyectos de vida o con quién quiero generar vínculos afectivos o familiares o emocionales, hacia personas del mismo género o de más de un género.
La segunda parte es tal vez la más disruptiva y es, esta puede cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Por qué es lo más disruptivo? Porque a nosotros nos han enseñado en la cadena heterosis normativa que cuando uno llega a la adolescencia y empieza sus primeras relaciones afectivas, uno supone que ya esa ha sido una decisión o una elección para toda la vida. Y cuando la definición dice que puede cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo, nos está diciendo que esa no es una elección que sea de tipo racional, ¿sí? Entonces yo siempre hago esta aclaración. ¿Uno tiene garantía de quién se va a enamorar en 20 años? ¿O en 30 años? Menos. Entonces, como no hay garantía de quién me voy a enamorar, la respuesta sobre la orientación sexual es siempre, hasta el momento en mi historia de vida ha pasado que yo me he enamorado de estas personas o estas personas y estas personas, pero nunca es una garantía hacia futuro, ¿sí? Lo cual resulta difícil de pensar, porque es como, no hay garantía de heterosexualidad para siempre, como no hay garantía de ser lesbiana para siempre, como no hay garantía de ser gay para siempre, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de orientación y no de elección, porque cuando uno habla orientación, uno dice, yo estoy orientado, voy por este camino, pero entiendo que ese camino puede cambiar, ¿sí? Cuando uno habla de elección, la elección supone un proceso racional y consciente. Yo creo que nadie se enamora o siente atracción a una persona de forma racional, o sea, no es que uno conoce a alguien y dice, ay, yo voy a gustar de este o voy a gustar de este. No es un proceso de elección racional, ¿sí? Entonces, como no hay garantía de quién me voy a enamorar, por eso no hablamos de elección. Y por eso hablamos de que es algo que puede cambiar a lo largo del tiempo. La siguiente diapo, vamos a ver algunas, no todas, de las orientaciones. Acá hay una pregunta interesante, ahora la voy a retomar. Acá vamos a hablar de algunas de las orientaciones sexuales que hay en la actualidad. Y cuando yo digo en la actualidad, quiere decir que es la foto de ahora, no quiere decir que sea la foto para siempre. Si agregáramos cada una de estas letras al acrónimo LGBTIQ, nos iría quedando muy largo. En general, últimamente lo que se hace es poner LGBTIQ+. El más significa que hay muchas otras posibles identidades, tanto de género como de orientación sexual. La primera está representada con la bandera de los colores, es la más conocida, que es la homosexualidad y el lesbianismo, ¿sí? Que es cuando una persona siente atracción afectiva, emocional y sexual por personas de su mismo sexo, género, entre comillas, ¿sí? Mujeres sienten atracción por identidades femeninas o por otras mujeres, varones sienten atracción por otros varones o por identidades masculinas. Bueno, acá ponemos la heterosexualidad porque la heterosexualidad es también parte de la diversidad, pero como aclaramos en las políticas públicas dirigidas a la diversidad sexual, no se trabaja la heterosexualidad porque se entiende que es la identidad hegemónica, ¿sí? La bisexualidad ha sido generalmente entendida como aquellas personas que se pueden enamorar de hombres o de mujeres, ¿sí? Y si las personas bisexuales se pueden enamorar y generar proyectos sexuales y afectivos con varones y mujeres, ¿cuál sería la diferencia con la pansexualidad? Por ejemplo, pansexualidad hace referencia, el pan viene de todo. O sea, la definición de pansexualidad son personas que se enamoran de otras personas más allá de su sexo y más allá de su género. ¿Cuál sería la diferencia entre pansexual y bisexual? Las personas pansexuales, si se enamoran más allá del sexo, quiere decir que no les importa enamorarse de una persona que sea macho, hembra, intersex o que tenga alguna diversidad corporal, porque no se enamora de esa corporalidad, se enamora de la persona más allá del sexo. Y más allá del género significa que es una persona que se enamora de hombres, de mujeres, de personas de género no binario, de género fluido o de personas trans. Entonces, esa sería la diferencia. La persona pansexual es mucho más amplia porque se enamora de personas, ¿sí?
Mientras que las personas bisexuales siguen manteniendo cierta escala binaria, ¿sí? O varón o mujer. La persona pansexual es un poco más amplia. Después está el término de asexualidad, que genera conflicto, porque la sexualidad como orientación sexual son aquellas personas que muchas veces no quieren entablar vínculos sexuales ni afectivos con nadie, o no quieren establecer vínculos sexuales con nadie. Es decir, son personas que pueden intentar entablar vínculos afectivos, pero no vínculos sexuales. Entonces, la sexualidad, ellos dicen que no es una identidad única, sino que es más bien un espectro entre personas que no quieren entablar ningún tipo de vínculo ni sexual ni afectivo con nadie, o que quieren entablar solamente parte de ese vínculo, la parte afectiva y emocional. Algo interesante de la sexualidad es que generalmente se identifican como asexuales las mujeres, ¿sí? Es difícil que los varones se identifiquen como asexuales. ¿Por qué? Porque parte del mandato hegemónico de la masculinidad es ser sexuales. Entonces, un varón es muy difícil que se identifique como que no quiere tener sexo con otras personas, ¿sí? Porque el mandato de masculinidad hace que sea difícil esa identificación. Por eso, generalmente, cuando hay militantes sobre asexualidad, casi siempre son mujeres. Y los varones son pocos los que se pueden identificar como asexuales, porque tendrían que romper con ese mandato para poder identificarse como asexuales. Y últimamente hay otra orientación sexual, que es la demisexualidad. Y son personas que solamente pueden establecer relaciones sexuales si hay un vínculo afectivo de por medio, ¿sí? O sea que para poder establecer vinculaciones de tipo sexual requieren un vínculo afectivo previo. Lo que uno ve en estas identidades es que no son excluyentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría ser lesbiana y demisexual. Es decir, yo podría querer entablar relaciones afectivas y sexuales con mujeres, pero solamente entablar relaciones sexuales si tengo un vínculo afectivo. Entonces, por eso mostramos algunas de las acepciones de orientaciones sexuales, pero también para dar cuenta de la complejidad, ¿sí? Porque algunas de estas identidades se pueden superponer unas con otras, ¿sí? Creo que eso sería un poco la idea de orientaciones sexuales. Vamos a pasar a la última parte, que la va a trabajar Lu, que es repasando un poco los conceptos que vimos en la conferencia de hoy para ir cerrando. Lu, quedamos en tus manos. Ay, perdón, iba primero a responder. ¿Me escuchan? ¿Me escuchás, Nana, ahí? Sí, bien, bueno. Estamos ya llegando como a lo último del recorrido. Hemos hecho un recorrido con respecto a esta cadena que inició siendo una cadena heterosis normativa, pensándola en 3 eslabones de una única manera de corporalidad que tenía que ver con la genitalidad, ¿sí? Luego un segundo eslabón que tenía que ver con el género y un tercer eslabón que tenía que ver con el deseo. Y llegamos a la diversidad sexual pensando en distintas identidades de género, diferentes orientaciones sexuales, diversas expresiones de género, distintas maneras de corporalidad. Con respecto a la diversidad sexual, cuando hablamos de genitalidad, no podemos quedarnos solamente en una manera binaria de pensar la genitalidad como es la idea de hembra y macho, sino que hay distintos cuerpos sexuados, ¿sí? Allí entran distintos cuerpos, todas las personas tenemos distintos cuerpos con diferentes genitalidades y llamamos también intersexuales a aquellas personas que tienen características corporales que no se ajustan a lo que espera la medicina hegemónica, allí con respecto al primer eslabón. Ahora lo deconstruimos, ya no es más solo macho y hembra, sino que además están las personas intersexuales con el movimiento intersex, que los invitamos y las invitamos
a seguir investigando, googlear. Ailín había hablado de Mauro Cabral como referente del colectivo Intersex, así que invitamos a todos a que busquen. El segundo eslabón que planteaba el paradigma heteronormativo era el eslabón vinculado con el género, presentando solo dos posibilidades, que era el género femenino y masculino, mujer y varón, y ahora, a partir de ahora, aprendimos y comprendemos que hay una diversidad de géneros, no solamente mujer y varón, sino que las identidades de género son para todas las personas tenemos identidades de género, somos personas cisgénero, hay personas transgénero, hay personas queer, ¿sí? O de género fluido. Dentro de las personas transgénero aprendimos que están, por ejemplo, las personas travestis, las mujeres trans, los varones trans, transfemenina, transmasculino. ¿De qué depende cada denominación? De la autopercepción, como lo habíamos visto al principio, o sea, de cómo cada persona siente que se identifica, eso no puede ser nombrado por otra persona que no sea ella misma, con lo cual allí interviene y se abre la multiplicidad de sentidos y la multiplicidad de identidades. Tenemos también luego el eslabón de la expresión de género, que en justamente el paradigma heterosis normativo no estaba, este eslabón, porque bueno, en ese paradigma entiende que la expresión de género es igual a el género en sí mismo, pero entendemos que no, que cada género puede ser expresado de diferente manera, cada persona puede elegir cómo expresar su identidad de género, y allí encontramos expresiones más masculinas, expresiones más femeninas, expresiones incluso andróginas, y todos estos términos también van a estar acompañados en el glosario que fuimos confeccionando para ustedes en esta segunda clase, que vamos engrosando el glosario que fue confeccionado en la primera clase, pero que le seguimos agregando toda la terminología que venimos trabajando en la segunda clase, y así lo haremos también en la tercera clase. Y por último, el eslabón de la orientación sexual, pensando en esta atracción afectiva y o sexual, como recién comentaba Nancy, que hay distintas orientaciones sexuales que no son estáticas en el tiempo, o sí, pero eso depende de la persona, sí que puede ser flexible, que están las personas gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, heterosexuales, demisexuales, sapiosexuales, y hay una gigante de diversificación de orientaciones sexuales que incluso hasta pueden haber más y se van sumando a la lista. Así un poco ir pensando en cómo se amplía esta cadena, permitiéndonos de alguna forma salir de este régimen heterosis normativo que nos encorseta, que nos limita, que nos frustra, que nos excluye a todas las personas, porque ese ideal que plantea el régimen heterosis normativo es un ideal que lo veíamos en la primera clase con la pirámide, ¿no? Donde la verdad es que es, digamos, imposible, simbólicamente hablando, poder llegar a ese ideal, y la idea es poder dejar de mirar hacia arriba en ese sentido de la pirámide y poder pensar que todas las personas somos dignas de poder llevar una vida y de desarrollar nuestras aptitudes, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestras actividades, sin distinción por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra corporalidad. Hemos llegado finalmente a este modelo igualitario, donde quedaría en realidad así presentada esta cadena como un resumen, que obviamente este material lo van a tener subido en la plataforma para que lo puedan revisar, ¿sí? Cómo salimos de 3 eslabones rígidos y acotados y nos adentramos a una cadena flexible, donde en realidad los eslabones pueden mezclarse, pueden alternarse, pueden jugar, pueden experimentar, ¿sí? Siempre justamente ligado siempre la sexualidad al concepto de consentimiento. Esto es muy importante, digo, lo más importante es que las personas involucradas en las prácticas sexuales sean personas que puedan dar su consentimiento en esa relación, ¿sí? Poder salir de la expectativa social de la heteronorma y poder justamente darle lugar al deseo de cualquier manera de poder construir
un proyecto afectivo y sexual con otra persona o con otras personas. Aquí leo básicamente el cuadro, salimos de el eslabón del sexo de macho y hembra y entramos en cuerpos sexuados, ¿sí? Hablando de que todas las personas tienen su propio cuerpo y que todas las personas tenemos diversidad corporal. Salimos del eslabón del género con masculino y femenino y nos metemos en, como decíamos recién, en géneros masculinos, femeninos, trans, no binarios, otros. Luego salimos del deseo pura y exclusivamente heterosexual y nos metemos ya en un deseo amplio, en un deseo plural, donde podemos ver la heterosexualidad, la bisexualidad, lésbico, gay, homosexual, asexual, demisexual, que ya lo vimos, y terminamos este resumen de esta manera. Esperamos que les haya gustado, que les haya interesado, que, bueno, nos hayan seguido. Sabemos que son contenidos súper complejos, a todas las personas nos cuesta un montón ponernos a pensar, seguramente los deja pensando con respecto a sus propias construcciones identitarias. Con respecto a la clase de hoy, tenemos un video que les proponemos, que es un video de el filósofo Darío Z, sí. Porque no me sale el apellido, mírenlo, creo que dura más o menos media hora, pero todo lo que hablamos hoy está bastante, muy claro, explicado con ejemplos, con actuaciones. La verdad que creo que se van a enganchar muchísimo con el video. Y bueno, los esperamos en la participación en el foro. Seguramente vamos a hacer intervenciones en el foro de manera un poco más generales, no tan particular, porque somos un montón en este curso virtual, arriba de 600 personas anotadas. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y abrimos, no sé si habrá alguna pregunta, alguna cuestión que podamos responder y bueno. Noelia no quería hacer como un... Sí. Noelia. Sí. Quería hablar acá. Sí. Quería hacer un aviso para cualquier... Bueno. Bien, vamos esperando mientras tanto si hay alguna... Sí. ¿Tenemos alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí Nancy. Siempre tiene. Esta viene Noelia, transmite bueno. lo que quiere decir. Dale, Noelia, ahí la está. palabra a Nancy. Vamos a darle espacio a Noelia. Mientras van pensando las preguntas. Toma, sentate. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy Noelia, la tutora administrativa del curso que se está dando en plataforma. Hola Nancy, ahí te veo. No, sobre todo para avisarles que hoy vamos a dar comienzo a al segundo módulo del curso de promoción en diversidad sexual. Los que ya aprobaron el primer módulo tienen la vacante asegurada, así que no necesitan inscribirse. A los nuevos usuarios que se inscribieron los vamos a estar esperando ahora a partir del mediodía. Y durante esta primera semana lo que se va a trabajar es con esta videoconferencia, con este material de videoconferencia, pero para nosotros poder subirlo en el aula tenemos que editarlo para después poder subirlo. Entonces lo que les vamos a pedir es que tengan un poquito de paciencia, porque como esto recién ahora va a terminar, la gente que está grabando la videoconferencia se va a encargar de editarla y cuando esté disponible la vamos a poder subir. Ahora, por lo pronto, cuando ingresen, lo único que van a poder ver es una consigna de foro, que es un foro disparador, a partir de la videoconferencia que vieron Lucía y Aileen. Sí. Así que van a poder ver eso y no van a tener el material con qué resolverlo en el caso de las personas que no se conectaron hoy a ver la videoconferencia. Así que les vamos a pedir paciencia. Yo supongo que para el día de mañana ya la videoconferencia va a estar subida, para que quienes no pudieron conectarse ahora en este momento, y ya una vez que la vean y puedan resolver el foro, es todo lo que vamos a realizar durante la primera semana. Y ya después, en la segunda, sí ya tienen el material de lectura y otro tipo de actividades que proponen los docentes del curso. Noé, preguntan de federación. No sé Sí. si te compete, yo te la hago. Sí, ¿no?
Dice, buen día, debido a los problemas de la página Mi Argentina, algunas personas del grupo que estamos realizando la capacitación no hemos podido inscribirnos formalmente. Por lo que queríamos consultarles cómo podríamos acceder a realizarlo para poder enviar los trabajos y obtener la certificación. Muchas gracias. Bueno, De federación, el punto de federación. bueno, para el punto de federación, lo que les vamos a pedir es que nos escriban un mail a info@puntodigital.gov.ar. Para que así se los escribo. info@puntodigital.gov.ar. Ahí también... Info arroba, ¿no? Sí, ahí nosotros vamos a recibir, digamos, todas las consultas y vamos a chequear si es gente que ya se inscribió o si es gente que necesita inscribirse en este nuevo curso. Porque lo que queríamos explicarles, quizás sobre todo a las personas que se anotaron por primera vez en este segundo módulo que va a iniciarse el día de hoy, es que esto en realidad es una capacitación que dura 4 meses en donde se va a obtener un certificado de promoción en diversidad sexual. Pero cada uno de los módulos se puede cursar individualmente y se obtiene una certificación individual de cada módulo. O sea, el que no hizo el primer módulo de conceptos básicos de diversidad sexual, igualmente se va a poder inscribir individualmente en los otros módulos que restan. Nosotros vamos a sacar en su momento la difusión a través de las redes de Punto Digital y van a saber también en dónde pueden inscribirse. Así que bueno, todo el que tenga dudas respecto del curso nos escribe a info@puntodigital.gov.ar con nombre, apellido y quill, así podemos chequear si están en plataforma o cuál es el procedimiento de inscripción que tenemos que seguir. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias. Tengo acá una pregunta de Bragado. Nancy. Nancy dice, estimada, lamentablemente hay parte de la institución que siguen siendo binarias. Se cambió que las filas para las personas voten sean unificadas, pero no se cambió el padrón, claro, el padrón general, donde los DNI siguen siendo masculinos o femeninos, lamentablemente, dice Nancy. Bien, tengo el micrófono abierto acá, Marian. Sí, bueno, en realidad es importante saber que la ley de identidad de género, lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, es una de las leyes más vanguardistas del mundo con respecto a la cuestión de identidad de género. Ahora, nuestra ley, con todo lo maravillosa que es, toca de manera tangencial y transversal a otras leyes que tenemos en la Argentina, ¿sí? Como, por ejemplo, la ley para poder votar, la ley de los registros civiles, la ley administrativa de la administración pública. Tenemos un montón de leyes que deberían ser modificadas, ¿sí?, para poder responder y dar cuenta de la ley de identidad de género, ¿sí?, para poder adecuarse, digamos, a los artículos de la ley de identidad de género. Para eso falta seguramente mucho, tenemos un largo camino para hacer, en algunos casos hay apuro, en otros casos no hay apuro, la verdad es esa, y bueno, vamos el caso a caso, el día a día, justamente pensando cuáles son aquellas dificultades por las cuales las personas nos enfrentamos, donde todavía no se da respuesta a la ley de identidad de género, como por ejemplo estas cuestiones que mencionaba la gente de Bragado. Sí, que a su vez también las leyes, son de avanzada, se van obteniendo y se van conquistando nuevos derechos, pero las leyes no siempre vienen de la mano con el cambio institucional, ¿no? Pensar las instituciones que son producto también del Estado, ¿no? Como la familia, la educación, la salud, ¿no? Como distintos ámbitos, instituciones que son parte de una sociedad dentro de este sistema, tampoco es, las leyes se obtienen, se luchan y se consiguen ciertas reivindicaciones, ciertos derechos, pero el trabajo del cotidiano es poder pensar de cómo rearmar estas instituciones, porque lo que sucede, como bien lo planteaban en relación a las elecciones, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué sigue existiendo masculino y femenino? Y así hay como un montón estaría bueno pensar y hacer el ejercicio de en qué situaciones se sigue reproduciendo este binarismo, ¿no? Más allá que tenemos una ley de identidad de género, ¿sí? Pero el tema es que las instituciones cuesta un montón
desarmarlas. Habría que volver a empezar y pensar el Estado y las diferentes instituciones sin una mirada binaria, ¿no? De donde sea masculino o femenino las únicas opciones. Que me parece que para eso, como decía Lu, falta tiempo, implica también en esto digo, también un poco la idea de este espacio, ¿no? De la promoción es empezar a pensar y de construir estas instituciones, ¿no? Desde el lugar que tenemos cada uno dentro de la sociedad. Del punto Apolinario Sarabia dicen, ¿podemos hacer el módulo 1? Nosotros participamos de la primera videoconferencia, pero no nos hemos registrado en la plataforma. Estas cuestiones las tendrían que responder ustedes. Bueno. No, nosotros Sí. más que nada todo lo que es contenido. Nosotros cuestiones de plataforma, la verdad es que no. Ahí está el mail si querés decirle. Ahí está. Buenísimo. info@.digital.gov.ar. Cualquier consulta vinculada con la plataforma y demás. ¿Podemos sacar esto y mostrarnos a nosotros así? Igual por se ahí, ven, sí? ¿eh? Sí, no quiero saber si la gente nos ve. ¿La gente nos ve a nosotras? Sí. Bueno, listo. No, está bien. Nosotros no hace falta que yo me mire a mí mismo, solo para saber si nos ven a nosotros. Sí. Listo, buenísimo. Bueno, Así se cualquier... bueno, buenísimo. Bueno, cualquier consulta, ese es el mail de la plataforma para poder consultar cualquier cuestión técnica. Ahí estamos. Ay, Nancy, te vemos en primera plana, divina. Bueno, siempre aprovechamos para decirle a Nancy que la extrañamos mucho y que la queremos mucho. Y, bueno, y a ustedes, ¿hay alguna pregunta más, Marian? No. No, nosotros somos de Villa Gesell y nos preguntamos lo mismo. Si querés apretar y ok, así. Bien. Bueno, Este, tendrían que mandar el mail al que recién dijo Lu y que también escribió Mariana ahí en el chat para cualquier consulta en relación a la inscripción, si figuran, si pudieron acceder o no a la plataforma, ¿sí? Y si no hay ninguna otra duda alguna duda o comentario o aporte que quieran hacer sobre el contenido de lo que vimos hoy, alguna experiencia o reflexión, no sé, algo que quieran compartirnos. Bueno, ¿No? nos quedamos contentas porque eso significa que fuimos súper claras, así que estamos más que contentas con esta instancia de formación. Estamos, quedamos a la espera de estas semanas que siguen para ver cómo continuamos, si seguimos participando en el foro y seguimos comentando las experiencias propias y les recomendamos la lectura de la bibliografía, que es una bibliografía que tiene que ver con esto que estamos trabajando hoy, el glosario y algunas cuestiones más. Y bueno, algunas actividades que también les proponemos para poder interactuar. Y bueno, les esperamos en la próxima que va a ser en junio. ¿Tenemos el día exacto, Marian? No. No, pero bueno, que escriban o bueno. Va a salir Sí, seguramente sí. notificado. Sí, Bueno, sí, va a ser notificado. seguramente va a ser, me parece que el 16 de junio, si mal no recuerdo. Así que bueno, les esperamos a ¿Ustedes lo todos. vienen una vez a la semana, todos los martes? No, una vez por mes venimos. Les esperamos a todos y les mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.